La Asociación Amigos de Tierra Santa de la Diócesis de Coria Cáceres os da la bienvenida hoy. Como decimos en nuestro cartel anunciador, vuestra presencia aquí es ya un acto de solidaridad con los cristianos del país de Jesús. Agradecemos especialmente a don Francisco, nuestro querido obispo, su presencia. Después de presidir la Eucaristía y la conferencia, nos presentará su libro dedicado a nuestra asociación, Al atardecer en Tierra Santa. Agradecemos también la presencia de don Sebastián González, vicario general de la Archidiócesis de Mérida Badajoz. Se pone uno... Es que me llega nuevo. Al delegado episcopal de peregrinaciones, don Jaime Rubio. A los franciscanos que tanto hacen por Tierra Santa. Nuestra asociación empezó hace 4 años a conocerla y amarla, impulsada y apoyada por nuestro pastor. Pero ellos llevan más de 800 años trabajando y dando su vida. Damos por tanto las gracias a todos ellos, representados en esta mesa por el Padre Emérito, comisario de Tierra Santa, y por los franciscanos del Colegio de San Antonio de Padua, el Padre Francisco, que está por aquí sentado, así como a la comunidad religiosa Nuestra Señora de los Ángeles. Y cómo no, dar las gracias a quien siempre colabora con la asociación y corre con la logística y los gastos de todos nuestros encuentros. Nos referimos a Halcón Peregrinaciones, representada en esta mesa por doña Noelia Ávila, directora del Departamento de Halcón Peregrinaciones. Y ahora, de modo muy especial, damos las gracias a las hermanitas de los pobres que siempre nos han abierto sus puertas y nos han facilitado el poder celebrar este acontecimiento. Le agradecemos a la nueva madre que se encuentra también aquí en la sala. Agradecemos a don Anuar Isa Elías Somalí su testimonio como cristiano de Belén. Anuar nace hace 59 años. Desde 1964-69 estudia en el Seminario Menor de Belén. Del 69 al 71 en el Colegio de la Salle de Belén. El bachillerato lo estudia en el Colegio de Tierra Santa, también de Belén. Y en el 72 se traslada a España para estudiar en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Del 75 al 79 hace las prácticas de técnico de empresas turísticas en los mostradores de venta de Viaje Ecuador en Valencia. Durante el 88 y 89 realiza los cursos de formación bíblica en la Facultad de la Flagelación de Jerusalén. Del 85 al 95 imparte charlas a sacerdotes y alumnos de Santiago en el Instituto Bíblico y Arqueológico de Jerusalén sobre la presencia cristiana en Tierra Santa. Entre el 95 y 96 es profesor del curso Ética Profesional para nuevos guías en el Colegio de la Biblia de Belén. Y ya en 1997 obtiene el título de guía de Tierra Santa acompañando a numerosos grupos de peregrinos. Profesionalmente ha desempeñado los siguientes puestos. Del 79 al 86 fue director de reservas en Jerusalén. Del 86 al 2002, director del departamento de NET Jerusalén. Del 2002 al 6, director de NET Atenas, Grecia. Y desde 2006 es propietario y director de Anastasis Tour, que es la empresa que nos atiende en Tierra Santa. En 2008 tuvimos nuestro primer contacto con los 180 peregrinos en la primera peregrinación diocesana que presidió don Francisco y que dio origen a nuestra asociación. Los idiomas que habla, aparte de árabe y hebreo, y por orden de fluidez, son español, inglés, italiano, francés, portugués y griego. Cuando leí la lista de idiomas, me acordé de los DVD de dibujos animados que pongo a mis nietos. Y ellos, cuando les digo en qué idioma lo pueden leer o pueden ver, dicen en español, por favor. Anuar vive actualmente con su familia, su esposa está aquí también en nuestra sala. Muy bien.
en Belén, donde dan testimonio como seguidores de Cristo. Con ustedes, Anual. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. Don Francisco, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro en el cual tratamos todos los presentes aquí de renovar nuestros lazos como amigos de Tierra Santa con esa bendita tierra que fue testigo de todos los acontecimientos de la historia de nuestra salvación. Tengo el placer de estar con todos vosotros, mi esposa también, recién llegado de Belén, para tratar de remitir de una forma más profunda el mensaje de aquella tierra y dar una vez más el testimonio de los cristianos que han quedado viviendo en ella después de tantos años, de tantos siglos, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas y todos los obstáculos. Con la esperanza de que mi testimonio pueda abrir los corazones y los ojos de todos los presentes y también de los que de algún modo no han podido venir y que pueden enterarse de una forma directa o indirecta de este encuentro. Hacia finales del segundo siglo, un cristiano escribía o ha escrito una larga carta a un tal Diogneto. Diogneto posiblemente era un personaje de la autoridad romana, y este cristiano pues hablaba un poco de los cristianos, ¿no?, de aquella época. Y dice lo siguiente: así son los cristianos siempre. Viven como desconocidos y son bien conocidos. Parecen como muertos, pero son devueltos a la vida. Parecen tristes, pero están siempre alegres. Pobres, pero enriquecen a todos. Como si no tuviesen nada, pero poseen a Cristo y por lo tanto poseen todo. Aunque esa descripción puede aplicarse a cualquier cristiano, un buen cristiano, mejor dicho, en el mundo, pero era precisamente lo que correspondía a los cristianos de Tierra Santa en aquellos tiempos, final del segundo siglo, y me atrevería a decir también que puede valer para describir a los cristianos de Tierra Santa en los tiempos actuales. Desde que fue fundada la Iglesia Madre en el Monte Sillón, en el día de Pentecostés, que hemos celebrado justamente el domingo pasado, salieron los discípulos de su escondite y hablando con tanto ánimo, sin miedo, de manera que todos los que estaban presentes, y a pesar de ser de varias procedencias y culturas, entendieron todo lo que decían. Con el tiempo, la Iglesia se extendió en todo el territorio del Imperio Romano, especialmente en manos del gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, mientras que la de Jerusalén se ha quedado más bien limitada, pequeña, asediada, perseguida y pobre, pero con una firmeza incomparable. Creo que esta descripción puede muy bien aplicarse a la Iglesia de Jerusalén de los tiempos actuales del siglo XXI. Aquí no estoy para relatar
toda la historia de la presencia cristiana ni toda la historia de la Iglesia de Jerusalén, porque es demasiado larga, también doliente, pero me limito a deciros que aquella tierra que había disfrutado de una inmensa mayoría cristiana entre los siglos IV y VII, pronto se ha visto afectada por una ola de cambios radicales que han hecho que esta mayoría cristiana se convierta en una miserable minoría en menos de 4 siglos. Y la tragedia no para ahí, sino sigue hasta nuestros días. Los factores son varios y también sujetos a discusión, y creo que sería conveniente destacar algunos de esos factores como pura referencia histórica, con el fin de echar una luz a las realidades que han vivido aquellos cristianos, por lo que sería bueno subrayar sin duda ninguna y de manera muy resumida que en la mayoría de los casos los intereses políticos y personales de las autoridades han ocupado un puesto delantero sobre el interés religioso. Para dar un ejemplo, durante el Imperio Bizantino, al comienzo ya de la era cristiana, pues han estado divulgando la fe cristiana por toda la península de Arabia y han llegado al Yemen, pero el propósito detrás de todo ello era controlar la ruta comercial, ¿no?, que une Yemen o Oriente Medio con el lejano Oriente. La presencia de los cruzados, a pesar de ser corta, ha ayudado mucho un poco en reponer la vida a muchos de los santuarios cristianos que han sido destruidos en los siglos anteriores, y también ha ayudado a volver a renacer todas las tradiciones cristianas. Pero también los cruzados han tenido sus problemas internos, ¿no? Han estado ocupados más bien con sus problemas internos, intrigas, divisiones, no fueron unidos, pues tenían sus intereses más bien personales, ¿no?, que el interés de estar allí y salvar la Tierra Santa, ¿no? Por eso no han durado mucho y no fueron de gran ayuda prácticamente a la presencia cristiana, ¿no? Entonces, aquí yo no pretendo culpar a nadie. Si relato esos hechos es para que, esperando que no se repitan, aunque hoy por hoy dudo que se me haga caso, ¿no?, en esos días donde la política tiene de todo menos conciencia, creo yo. Otro factor también que era en contra un poco de la presencia cristiana es la debilidad del Imperio Bizantino, ¿no?, a comienzos del siglo VII, ¿no? Esa debilidad también que proviene un poco de esos intereses de expansión y de estar siempre enfrentados con el imperio adversario, que era el imperio persa en aquel entonces. Entonces vemos que estalla una guerra en el año 614 entre esos dos imperios, bizantino y persa, y los persas conquistan Tierra Santa, invaden Tierra Santa y destruyen casi todos los lugares santos, ¿no? Eso lo sabemos. Eso hace debilitar, ¿no?, la presencia cristiana también, ¿no?, a comienzos del siglo VII. Y también el otro factor que mucho más importante y que pronto surge ya casi a mediados del siglo VII, ¿no?, y que fue decisivo en determinar a partir de mediados de ese siglo la presencia cristiana en Tierra Santa, fue la aparición de una nueva religión, el Islam. Esta nueva religión, que fue fundada en la península de Arabia por un hombre, un profeta para los musulmanes llamado Mahoma, ¿no?, pronto
se ha extendido en toda la región de Oriente Medio, incluso llegando a Palestina, donde el califa Omar, que es el sucesor directo de Mahoma, llegó a Jerusalén en el año 638, fue recibido por el patriarca Sofronio, quien le recibió en el Monte de los Olivos con las llaves de la Ciudad Santa, para evitar cualquier conflicto, derrame de sangre, y entonces le entregó como signo de sumisión, de bendición, las llaves de Jerusalén. Entonces, pues a partir de ese momento se marcan las bases de las relaciones entre cristianos conquistados y musulmanes conquistadores, ¿no? Hay que reconocer que durante el califato que llamamos ortodoxo, que son los califas que han sucedido a Mahoma directamente, y luego el periodo de los califas omeyad, de la dinastía omeyad de Damasco, pues hay que reconocer que la convivencia era bastante tolerable y los cristianos han disfrutado libremente de su estado, como llamado en árabe Ahl al-Dhimma, protegidos, ¿no? Donde pues pagaban un tributo, se les prohibía llevar armas, pero contribuían en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Y han también participado en la administración de este nuevo imperio y se han enrolado en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero aprendiendo la nueva aportación del Islam, que es el árabe. El árabe, ¿no? Los cristianos de Tierra Santa hablaban arameo, son semitas, cananeos, ¿no? Hablaban el árabe, el arameo, pero la cultura de ellos era una cultura griega. Entonces, pero ellos han aprendido con esta nueva religión que acaba de entrar, han aprendido el árabe, ¿no? Y han participado mucho en la traducción de muchas de las obras griegas del griego al árabe, ¿no? Y han aportado una especie de, o sea, es otro tema, pero una especie de, que llamamos la cultura árabe cristiana. Pero esta situación de los cristianos, esta situación así de tolerancia de la presencia cristiana ha cambiado 180 grados, ya con la desaparición de la dinastía omeyad y luego la llegada de la dinastía abasida de Bagdad, ¿no? De Bagdad. Entonces, las autoridades de Bagdad han permitido la emigración de los árabes musulmanes de la península a los territorios conquistados, cosa que era prohibida durante los periodos anteriores. Entonces, pues se ve una ola de emigración, ¿no?, de musulmanes a toda la zona del Oriente Medio, sobre todo a Palestina, y el cristiano se ve enfrentado con un adversario, ¿no?, a quien se le da privilegio, prioridad, prestigio, ¿no? Y más aún, el tributo que pagaba el cristiano, ¿no?, que era una especie de impuesto que hay que pagar cada vez, era más elevado. Entonces ya el cristiano, pues poco a poco se ve en una situación bastante complicada, bastante difícil, y tenía que tomar una decisión que no tardó mucho en tomarla. Hay que subrayar aquí que en gran parte de los pueblos de Oriente Medio y de la Palestina, ¿no?, de los siglos VIII, IX, pues la fe cristiana que estaba allí, más bien divulgada, era una fe o una religión cristiana más bien herética. Pues había movimientos heréticos, como por ejemplo el movimiento nestoriano, que reconoce solamente el carácter divino de Cristo, ¿no?, y niega el carácter humano. También había
otros movimientos como el monofisita, que reconoce solamente el carácter o la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Entonces, para el cristiano de esos pueblos, el Islam primitivo no era muy distinto. El Islam primitivo, estoy hablando, cuidado, no hay que confundir las cosas. El Islam primitivo creía en Cristo como Espíritu de Dios y creía en su nacimiento milagroso y creía en la Virgen, creía en las enseñanzas de Jesús y creía en los apóstoles, ¿no? Entonces, para un cristiano cercado y asediado, ¿no?, entre, pues, seguir pagando un impuesto que muchas veces, pues, le tiene que costar su tierra o su propiedad o su casa, o emigrar sin saber a dónde, o abrazar esta nueva fe. Entonces, un cristiano nestoriano, para él el Islam no era muy diferente a su fe. Y ante esa situación de incertidumbre, de inseguridad, ¿no?, y de poca visión del futuro, pues muchos de los cristianos han decidido abrazar el Islam, ¿no?, creyendo que ellos no cambiaban de fe, sino que era una manera más bien más cómoda para ellos para seguir viviendo en sus tierras. Entonces, este fenómeno, con la continua inmigración de los musulmanes de la península, ¿no?, y naturalmente, pues, otros varios factores que no estamos aquí para relatarlos, pero que poco a poco, pues, esa tierra, ¿no?, se ve vaciada poco a poco de su contenido cristiano. Entonces, naturalmente, no todo el mundo, sino que han quedado siempre ahí gente fiel a su fe, a la fe de sus antepasados, a la fe de sus raíces cristianas, ¿no? Pero otros, para poderse quitar de encima también, sobre todo este peso del tributo, de al-jizya que llaman en árabe, pues se han pasado al Islam. Entonces, pues, los cristianos, entonces la situación de los cristianos ya en aquellos siglos, estamos hablando del siglo IX, casi, pues se ve deteriorada naturalmente, y poco a poco, pues, los que han quedado viviendo en esa tierra como minoría son unos cristianos cuyo afán era vivir para conservar solamente su identidad y raíces cristianas. Y como dije antes, pues la llegada de los cruzados en el siglo XII no fue de gran ayuda prácticamente, ¿no? Incluso, pues, me atrevería a decir, pues, que los cruzados, pues, han considerado a los cristianos locales indígenas como heréticos, incluso les han tratado muy mal, casi igual que los musulmanes y los judíos, ¿no? Pero que no estamos hoy para ello. Pero digo que la situación actual de los cristianos es así. Hoy por hoy, sin describir, sin relatar mucha historia, pues hoy por hoy no pasamos del 1,5% de una población de más de 7 millones. Estamos hablando de Israel y también de Palestina, del territorio palestino, ¿no? Y puesto que la inmensa mayoría de ellos, de esos cristianos, son palestinos, han tenido que sufrir también las secuencias de todo el conflicto político estallado a mediados del siglo XX. Dicho conflicto en el cual se han visto implicados políticamente y han tenido que participar para defender su identidad palestina, primeramente, y cristiana, en segundo lugar,
ha supuesto al mismo tiempo un desafío bastante difícil y comprometedor a nivel de su ideología cristiana. Eso es muy complicado de explicarlo, de entenderlo, hay que vivirlo para conocerlo. Ser cristiano en Tierra Santa es muy difícil, es muy difícil. Cristiano, sobre todo palestino, es muy difícil. Entonces, cosa que ha conducido que muchos de ellos tomen la decisión de marcharse, de emigrar. Naturalmente, la inestabilidad económica y los pocos recursos de trabajo han contribuido en acelerar más este fenómeno peligroso de la emigración de los cristianos palestinos. Aquí hay que resaltar un hecho también muy importante con el fin de dejar las cosas claras, ¿no? La emigración no se ha limitado a cristianos. También hubo emigración de musulmanes e incluso judíos que han emigrado, ¿no? Pero puesto que somos una minoría, ¿no? Entonces la emigración se nota. Cuando en un pueblo hay 150 familias y se marchan 10 familias, se nota enseguida. Se nota enseguida. Entonces se ha notado el número de familias y de personas, ¿no?, que han emigrado de todos los pueblos ahí de Tierra Santa. Así que tenemos alrededor de 90.000 cristianos en Tierra Santa, amenazados en todos los sentidos en perder su identidad, su tierra y su fe, pero que siguen luchando ferozmente para conservarlas. Las iglesias locales, junto a la custodia de Tierra Santa, ¿no?, representada por los hijos de San Francisco desde hace 7 siglos, están haciendo mucho. Pero tal como dije al principio de mi charla, la iglesia de Jerusalén es pequeña, pobre y perseguida. Ahora mi pregunta, y esa es la segunda parte de mi charla: ¿qué hacen los cristianos del mundo para ayudarla? ¿Qué hacen los amigos de Tierra Santa para apoyarla? Supuestamente tengo que, aquí estoy presente a los amigos de Tierra Santa, que son mis amigos, los amigos de mi tierra. Entonces aquí, pues estoy aquí para hablaros un poco de esa tierra y de los que viven en ella, sobre todo los cristianos que viven en ella. Entonces aquí yo no quiero generalizar, no. Vamos a dejar la cosa limitada entre nosotros que estamos presentes aquí, en esta sala, no, los miembros de la Asociación de los Amigos de Tierra Santa de Corea Cáceres. Entendemos realmente el significado de este apodo, ser amigo de Tierra Santa. No, don Francisco en su homilía ha dicho una cosa muy bonita: en la madurez, en la fe, madurar en la fe, ¿no? Pero hasta que uno sea maduro en la fe, un amigo de Tierra Santa, hasta que sea maduro en la fe, porque ese apodo está relacionado directamente a Tierra Santa, pues también yo creo que hay unos pasos que dar hasta llegar a esa madurez. Y aquí intento, pues de algún modo, hablar de esos pasos, ¿no? Amigo de Tierra Santa no es un título honorario que se nos da por haber asistido a una serie de reuniones, encuentros, misas, charlas, ¿no?, antes de volver a casa en espera del próximo evento. Si habéis elegido ser amigo de Tierra Santa, os habéis metido en un lío. Posiblemente sin saberlo, pero tenéis que saberlo. Si estáis interesados en seguir siéndolo, tenéis que saber las responsabilidades y tareas que esto conlleva. Aquí no pretendo tocar vuestros sentimientos, ni mucho menos, aunque siempre serán buenos, pero nunca suficientes. Tampoco estoy aquí para pedir ayudas económicas, ni mucho menos.
Decía Jesús que se da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues os pedimos, nosotros los cristianos de Tierra Santa, que nos deis la parte que corresponde a Dios. Y esa va a ser vuestra tarea y responsabilidad como amigos de aquella tierra. ¿Y cuál es esa parte que corresponde a Dios? Primero, amor. Es lo que buscamos desde siempre como cristianos en aquella tierra, pero no encontramos. Cada vez cuesta más ser cristiano en esa tierra porque el amor es escaso, mientras que el odio está casi de moda. Tenéis que llenar este hueco por medio de muestras de amor hacia esa tierra y los que viven en ella, sean cristianos, musulmanes o judíos. Y esas muestras de amor vienen por medio de la oración continua por una paz. Lo que decía don Francisco también en su homilía, orar por la paz. Una paz que sea justa, digna y duradera en aquella tierra. No esperéis que el Consejo de Seguridad ni las Naciones Unidas nos lo van a lograr. No. Solo vosotros, con vuestro amor y con vuestras plegarias continuas.